1000 años más o menos que vivían esas personas, 10.000, 8.000 años, hasta hace 6.000 años, las piezas dentales tenían solo 3% de piezas tenían caries. O sea, no tenían muchas caries, como ahora. Ahora solo el 3% Bueno, hay un murciélago, ¿no es cierto? Como tiene muchos huequitos, nos indica que esto es una ocarina para hacer música. Podrían hacer música, yo no soy peso pluma, disculpen. No voy a hacer más cosas rítmicas. Además, en esa época la música no era tan rítmica como ahora, era más en un sentido ceremonial y de curación. Entonces eran sonidos profundos, sonidos en ciertas frecuencias. Este es un bonito aullador y suena así. Hablando de los líderes, voy a tapar un poquito por aquí. Si ustedes se fijan en estas tres figuras, tienen la cabeza deforme, eso quiere decir que son los líderes. Porque los líderes se deformaban, se ponían una tabla en la frente y una tabla en la nuca y con una soga se apretaban y se aplanaban la cabeza. Ahí no habían pelucones, ahí habían planucones porque tenían aplanada la cabeza. ¿Sí? ¿Para qué se hacían eso? Para diferenciarse del resto de la sociedad. Aquí ya vemos que empieza a tomar mucho impacto el hecho de decorarse y vestirse y deformarse, verse diferentes, tener identidad propia. Cuando llegaron los españoles, de hecho, el primer contacto fue en el mar, se toparon con una de estas balsas y la secuestraron. Claro, ellos venían con galeones, con cañones, con pólvora y hicieron pedazos. Pero sistemas de navegación que no existían, como las guaras y la posibilidad de moverse incluso sin viento. Los galeones no pueden hacer eso. En el segundo piso, una cabañita para transportar la mercadería. De aquí salía el cacao que se llevaba a México, se comercializaba con los mexicas de esa época y ellos lo convertían en el famoso chocolate. Hasta que se demuestre que aquí también se hacía chocolate, eso está por decir, una tradición de nuestros aborígenes que se mezcló con la creencia cristiana. ¿Por qué? Nuestros aborígenes amarraban cordones a los difuntos. Y cuando llegaron los españoles les impusieron que por lo menos para santificar esta tradición le pongan los 3 nudos. Y esos 3 nudos le dan la fortaleza al cordón para que pueda azotarle y pegarle al demonio, a los malos espíritus y espantarlos, y así esta persona va a descansar en paz. Esto sigue sucediendo en Santa Elena, es una tradición que... Llegamos a la época del año 1500 más o menos, ¿y qué pasó en el 1500? La conquista española. Llegan los españoles y empiezan a construir las iglesias sobre los templos de nuestros ancestros, para que todos se pasen al catolicismo. Así que ese fue uno de los hechos. Los huesos que están fracturados son fracturas por edad, no son fracturas por golpes. Por eso descartamos el hecho de que los hayan asesinado. Esas fracturas, cuando alguien recibe un golpe, se astillan los huesos, ¿no es cierto? Se forman distintas astillas, se pierden. Y aquí están cortados perfectamente, y eso quiere decir que son por edad. El peso de las piedras, del tránsito, los movimientos tectónicos, todo eso ha hecho que se quiebren las piedritas. Lo mismo había